La tensión en el auditorio era palpable. Un murmullo eléctrico recorría las filas de periodistas y figuras del béisbol mientras la pantalla gigante parpadeaba, preparándose para revelar el nombre del jugador más valioso de la Liga Nacional de 2025. El aire vibraba con la expectativa de un anuncio que no sorprendería a muchos, pero que para otros se sentiría como el eco persistente de una meta aún inalcanzable. Cuando la voz del presentador rompió el silencio, el tercer nombre en la lista resonó con una familiaridad agridulce para un hombre en particular: Juan Soto. Otra vez el tercer puesto. Un suspiro casi inaudible escapó de los labios del dominicano, una mezcla de resignación y, más profundamente, una chispa de desafío que acababa de encenderse. Kyle Schwarber, con una temporada espectacular, se llevó el segundo lugar. Pero los ojos de todos ya estaban fijos en el inminente anuncio del ganador, el hombre que había redefinido lo que era posible en el diamante, Shohei Ohtani. El estallido de aplausos, aunque esperado, no fue menos atronador. Ohtani, la maravilla bidireccional de los Dodgers de Los Ángeles, había reclamado su cuarto premio MVP, el segundo consecutivo con la camiseta azul y el cuarto de su carrera, incluyendo sus 2 épocas con los Angels. Su dominio era incuestionable, una máquina perfecta de picheo y bateo, que pulverizó récords y dejó boquiabiertos a fans y expertos por igual. Para la mayoría, la victoria de Ohtani era el destino, una coronación inevitable de una temporada legendaria. Pero para Soto, que había quedado tan cerca, por segunda vez consecutiva en el tercer puesto, era un fuego, una declaración de guerra silenciosa que resonaba en su interior. La frustración no se convirtió en desánimo, sino en una determinación de hierro, forjada en el calor de la derrota. En el silencio de su vestuario, o quizás en la bulliciosa conferencia de prensa posterior al anuncio, la respuesta de Soto no fue una queja, sino una promesa. Sus palabras, recogidas por Anthony DiComo de MLB.com, eran un augurio, una advertencia, un desafío directo al gigante japonés. «Yo también estaré allí cada año», declaró Soto con una intensidad que traspasaba el micrófono. «Así que más le vale seguir haciendo lo que está haciendo, porque yo voy». La frase se cernió en el ambiente como una profecía. No había rastro de envidia en su voz, sino un respeto sincero, mezclado con una ambición ilimitada. Soto no solo reconocía el talento sobrenatural de Ohtani, sino que lo abrazaba como el estándar a superar. «Él es realmente bueno, admitió Soto, con una pausa que denotaba la magnitud del desafío. «Solo necesito vencerlo. Ciertamente no será fácil, pero tengo que encontrar la manera de vencerlo». Esas palabras no eran el alarde de un joven arrogante, sino la resolución de un competidor nato, un hombre que se negaba a contentarse con el bronce, por más brillante que fuera. La búsqueda de la excelencia era una droga, y Soto estaba listo para inyectarse una dosis aún mayor. El camino de Soto hacia este punto había estado plagado de casi éxitos, de la sensación de rozar la cima sin poder aferrarse a ella. Su tercer puesto en la votación del MVP de la Liga Nacional de 2025 fue solo la repetición de una historia reciente. La temporada anterior, en 2024, mientras aún militaba en la Liga Americana, también había terminado en la tercera posición, viendo cómo su entonces compañero de equipo, Aaron Judge, se alzaba con el codiciado galardón. 2 temporadas consecutivas en el tercer escalón del podio. Una consistencia asombrosa que, paradójicamente, solo subrayaba la frustración de no haber llegado al primer puesto. Mientras tanto, Ohtani continuaba su marcha inexorable hacia la inmortalidad del béisbol. Sus 4 premios MVP, 2 obtenidos en la Liga Americana con los Angels y ahora 2 en la Liga Nacional con los Dodgers, lo establecían no solo como el mejor jugador de su generación, sino como una anomalía estadística, un talento que quizás solo aparece una vez cada siglo.
Vencer a Ohtani no era simplemente superar a un buen jugador, era destronar a un rey en la cúspide de su poder. La temporada 2025 había sido una montaña rusa de emociones para Juan Soto, la primera bajo el gigantesco contrato de 15 años y $765 millones que había firmado con los Mets la temporada baja anterior. Era un contrato que lo ataba a Nueva York por una década y media, un testimonio de la fe de la organización en su talento y de la expectativa de que él sería la piedra angular de su futuro. La presión era inmensa, el escrutinio constante, pero Soto había respondido con números que, en cualquier otro año, habrían sido suficientes para grabar su nombre en la historia de los Mets. Terminó la temporada con un promedio de bateo de .263, conectando 43 jonrones y remolcando 105 carreras. Estadísticas que gritaban MVP por sí solas. Sin embargo, en un giro sorprendente que muchos consideraron una afrenta, Soto fue inexplicablemente excluido del equipo All-Star de la Liga Nacional. Esa omisión, a pesar de sus números estelares, se sumó a la narrativa de que, de alguna manera, el dominicano no recibía el reconocimiento que merecía. El desaire del All-Star, lejos de desanimarlo, pareció alimentar aún más su fuego interno, transformando cualquier rastro de desilusión en combustible para su inquebrantable determinación. Al final de la temporada, sus logros individuales lo colocaron solo un escalón por debajo de Schwarber en la votación del MVP, consolidando su estatus como uno de los bateadores más peligrosos y consistentes de la liga. Mientras Soto luchaba por la gloria individual, los Mets de Nueva York, bajo su nuevo liderazgo y con una visión renovada, se habían embarcado en una audaz reestructuración de su plantilla. La temporada baja había sido un torbellino de cambios, con la salida de figuras emblemáticas y queridos por la afición como Pete Alonso y Edwin Díaz, marcando el fin de una era para el equipo. Pero a la vez, los Mets habían inyectado sangre nueva y talento probado, adquiriendo a estrellas como Luis Robert Jr. y Bo Bichette para reforzar la alineación y el cuadro interior. La rotación de picheo también recibió un impulso significativo con la llegada de Freddy Peralta en un canje con los Cerveceros de Milwaukee, un movimiento que señalaba la intención de los Mets de construir un contendiente serio. Estos cambios no solo buscaban el éxito del equipo, sino que también solidificaban la posición de Soto como la pieza central, el catalizador de una nueva era en Flushing. El equipo estaba siendo moldeado para maximizar su potencial, para crear un entorno donde un jugador más valioso pudiera florecer y llevar a los Mets a la tierra prometida de un campeonato. La ambición colectiva del equipo se alineaba perfectamente con la sed de reconocimiento individual de Soto. Así, la mesa estaba servida. La victoria de Ohtani en 2025, el tercer puesto de Soto y sus declaraciones audaces, la historia de casi éxitos del dominicano, el estatus legendario del japonés y la ambiciosa reconstrucción de los Mets alrededor de su superestrella, todo confluía en un punto singular de inflexión. Esta no era una rivalidad de una sola temporada, ni un pique pasajero. Ambos jugadores eran jóvenes, estaban en la cima de sus poderes y tenían años, quizás una década o más, por delante en sus carreras. La batalla por el MVP de la Liga Nacional entre Juan Soto y Shohei Ohtani no era solo una competencia por un trofeo, era una narrativa épica que se desplegaría a lo largo de múltiples temporadas, un duelo de titanes que mantendría en vilo a los fanáticos del béisbol. Las palabras de Soto no eran un simple desahogo, eran un compromiso público, una promesa de que esta historia apenas comenzaba, y que el capítulo de la redención y la supremacía aún estaba por escribirse. La chispa se había encendido, y el fuego estaba destinado a arder con intensidad durante muchos años. El ardiente fuego de la ambición, recién avivado por aquellas palabras de Soto, encontró su primera prueba de verdad al cierre de la temporada 2025. El aire de expectativa que flotaba sobre el béisbol se solidificó cuando el nombre de Shohei Ohtani resonó a través de los medios,
coronándolo como el jugador más valioso de la Liga Nacional por segunda vez consecutiva con los Dodgers, y el cuarto MVP en su carrera sin parangón, sumando 2 trofeos más a los que ya había cosechado con los Angels de Los Ángeles. Fue un veredicto innegable, un testamento a una temporada más de dominio multifacético que seguía desafiando toda lógica deportiva. Sin embargo, la historia de esa votación no terminó ahí, pues Kyle Schwarber se aseguró el segundo puesto, dejando a Juan Soto, la voz de la promesa, en una respetable tercera posición. Para muchos, un tercer lugar sería motivo de celebración, un hito en una carrera estelar, pero para Juan Soto no era más que otro peldaño antes de la cima, un recordatorio persistente de que el trono seguía ocupado. La noticia de que Ohtani había vuelto a reclamar el honor no lo sorprendió ni lo desalentó. Había visto la temporada del fenómeno japonés de cerca. Había sentido la vibrante energía de su excepcionalidad en cada turno al bate y en cada lanzamiento. Y en su fuero interno, la llama que él mismo había encendido ardía con mayor intensidad, alimentada por la visión del trofeo en manos de otro. También estaré allí cada año, había sentenciado Soto, con una calma que desmentía la ferocidad de su intención, como si ya estuviera proyectándose en los anales de la historia. Así que más le vale que siga haciendo lo que está haciendo, porque yo voy en camino. Sus palabras, capturadas por Anthony DiComo de MLB.com, no eran una bravata vacía, eran el reflejo de una admiración genuina, mezclada con una inquebrantable sed de superación. Él es realmente bueno, admitía Soto, su voz desprovista de envidia, llena de un respeto profesional que solo los verdaderos campeones pueden profesar por sus rivales. Simplemente tengo que ganarle. Claro, no será fácil, pero tengo que encontrar la manera de superarlo. Era una declaración de guerra deportiva, un compromiso con un camino que se sabía arduo, pero no imposible. La derrota en esta batalla particular no era el fin de la guerra, sino el preludio de su escalada. El tercer lugar en 2025 se sumaba a otra tercera posición en la votación del MVP de la Liga Americana en 2024, una temporada en la que su entonces compañero de equipo Aaron Judge había levantado el galardón. Estas 2 consecutivas apariciones en el podio eran testimonio de la consistencia y el calibre de Soto, pero también una espina clavada que lo impulsaba. Siempre cerca, pero nunca lo suficientemente cerca para reclamar la joya de la corona. La narrativa de su carrera se estaba escribiendo como la del eterno aspirante, el contendiente formidable que acecha, esperando su momento. La temporada 2025 de Soto con los Mets había sido, a nivel individual, otra exhibición de su talento puro. Tras firmar el acuerdo monumental de 15 años y $765 millones con los Mets la temporada anterior, las expectativas sobre sus hombros eran tan colosales como su contrato. Y Soto, con una determinación que rayaba en lo indomable, respondió con una línea de bateo de .263, 43 jonrones y 105 carreras impulsadas. Números impresionantes que, paradójicamente, no fueron suficientes para asegurar su inclusión en el equipo All-Star de la Liga Nacional, una omisión que, sin duda, avivó aún más su fuego competitivo. A pesar de todo, terminó la campaña con estadísticas que muchos firmarían sin dudar, y fue solo superado por Schwarber en la lucha por el segundo puesto en la votación del MVP de la Nacional. Era un recordatorio constante de la delgada línea entre la grandeza y la supremacía absoluta, una línea que Ohtani parecía difuminar con cada swing y cada lanzamiento. Mientras tanto, los Mets, la nueva casa de Soto, no eran los mismos que lo habían recibido. La directiva había orquestado una serie de movimientos estratégicos, transformando el paisaje del equipo. La partida de figuras emblemáticas como Pete Alonso y Edwin Díaz había dejado huecos,
pero las adiciones de talentos como Luis Robert Jr. y Bo Bichette, junto con la adquisición del lanzador Freddy Peralta en un canje con los Cerveceros de Milwaukee, prometían una escuadra renovada y con potencial explosivo. Soto no solo competía por su propio legado, sino que era la pieza angular de un proyecto ambicioso, el ancla de un equipo que buscaba su propia redención y la gloria del campeonato. Así, mientras los focos se atenuaban sobre la temporada 2025 y el nombre de Shohei Ohtani resonaba como el MVP indiscutible, la verdadera historia apenas comenzaba a desplegarse. La carrera por el premio MVP de la Liga Nacional entre Soto y Ohtani no era un evento anual aislado, sino el capítulo inicial de una saga que prometía extenderse durante muchos años. Era la confrontación de dos titanes modernos, una danza de poder y ambición que electrizaría el diamante temporada tras temporada. Soto, con la promesa colgada en el aire y la convicción grabada en cada fibra de su ser, miraba hacia el futuro. El trofeo se le había escapado una vez más, pero la persecución, el desafío y la inquebrantable creencia de que su momento llegaría apenas habían cobrado fuerza. El fuego, lejos de extinguirse, se había transformado en una forja incandescente, preparando a Juan Soto para las batallas venideras, en las que no solo buscaría la victoria, sino la inmortalidad.